De inmediato vamos a conversar con Raimundo González, historiador dominicano, directivo de la Academia Dominicana de la Historia. Y el tema que hemos anunciado del doctor Raimundo es Campesinos Monteros en Santo Domingo Colonial, dinámica poblacional y dispersión rural. Adelante, Raimundo González, por favor. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias también al doctor Tito Sotelo por su conferencia. Fue muy interesante y creo que sí, que está un tema que tenemos que abordar de manera global, de manera comparativa y global también. Aquí vamos a dar un salto porque yo voy a hablar de una cosa muy pequeñita y voy a quedarme en el Caribe, en la isla, frente a un fenómeno poco estudiado y a que ya se refirió también el doctor Casá, y es el desarrollo de sociedades campesinas en medio, bueno, en situaciones de deterioro o al lado de sociedades de plantación. En el caso nuestro, de la isla de Santo Domingo, pues la montería participaba como uno de los tipos de explotación económica colonial, pero era siempre se vio como algo supeditado al hato ganadero, que era la principal, y que había surgido desde muy temprano, desde los primeros años de la ocupación española, precisamente porque en el Caribe no había animales grandes. El mismo don Cristóbal Colón advirtió que él no vio ningún animal grande en la isla y previsoramente trajo ya en el segundo viaje animales que se reprodujeron rápidamente, como los puercos, como las vacas, los caballos, y se conformaron también grandes haciendas como el Hato Mayor del Rey, donde había caballos y que luego se usaron también, como sabemos, en la colonización. Pero lo que nos interesa aquí es cómo devino rápida en las décadas finales ya del siglo XVI, pues había la montería, se había desarrollado como ya no dentro del hato, como algo supeditado a él, sino como una actividad propia de grupos rurales pobres de la sociedad. Sabemos que desde temprano el puerco, la carne, que el puerco sobre todo no era el animal de tiro, ni era el animal de movilidad ni de dominación como era el caballo, o la vaca y el toro y los bueyes se usaron pues siempre desde el principio en los grandes establecimientos de caña y también en la minería, por supuesto, para la movilización de tierra en aquellos que eran de la minería de socavón, de las minas de oro, por ejemplo, en La Vega o en San Cristóbal. Entonces, sin embargo, en la caída en las primeras décadas, ya en la tercera década, la caída de producción del oro y más tarde, ya en los años 70 y 80, de la producción de azúcar, posibilitó la gran extensión de los hatos, la que pasó a ser la principal actividad económica de la isla con la exportación de cueros, junto a otras haciendas como eran la agricultura de cañafístola, de jengibre, que prácticamente coparon, o los barcos fueron con los que se llenaron los pocos barcos que comenzaron ya a flaquear en el comercio por la pérdida de la producción azucarera. Pero junto con los hatos, bueno, estaba también al lado desarrollándose una actividad de la montería. A principios del siglo XVII, la isla fue devastada por el gran contrabando que se hacía. Había pequeños productores tanto de cañafístola, de jengibre, de tabaco y de otros productos, incluso azúcar todavía, en pequeños trapiches, o sea, no los grandes ingenios, pero sí trapiches todavía que funcionaban con esclavos, que hacían el comercio de contrabando por toda la costa norte y el oeste de la isla, fuera del control de las autoridades, y las autoridades decidieron, con el permiso del rey, destruir esas poblaciones. Entonces, eso es lo que se ha llamado la gran devastación de Osorio,
que se llevó a cabo entre 1605 y 1606, que provocó también fuertes resistencias, como la rebelión de Guava, de la que también salieron pobladores españoles dispersos hacia otras partes, como era, como sabemos hoy ya, hasta los Estados Unidos y también en lo que es hoy Estados Unidos, que era entonces la Nueva Holanda, y también Nueva Ámsterdam, perdón, y también hacia Cuba. Pero lo que más importante de este fenómeno, ya a principios del siglo XVII, es que la Montería se volvió la ocupación única de más de la mitad de la isla, que quedó entonces despoblada por décadas. Entonces, luego en esta parte sabemos también que esta despoblación provocó la ocupación francesa, ocupación de varias potencias europeas primero, de la isla de la Tortuga, y que se disputaron hasta que se consolida a mediados del siglo XVII la ocupación francesa, que se convierte luego en pocos años en una potencia económica que ya se va a desarrollar plenamente en el siglo XVIII. Pero aquí lo que nos interesa es señalar cómo en el siglo XVII, en el final del siglo XVI, en las primeras décadas del XVII, se consolida un modo de vida campesino que no estaba bien reflejado en los estudios hasta hace poco, y que incluso algunos historiadores confundieron con el hato también. O sea, Montería y hato no era lo mismo, aun cuando siempre estuvieron de alguna manera relacionados. Una de esas relaciones es la que voy a tratar de poner, la puso de relieve, por ejemplo, Muro de San Merí, cuando decía que al final de cada hato estaba siempre un pedazo de terreno que era lo que llamaban de montería, donde se resguardaban los animales cuando estaba en las épocas de más calor. ¿Por qué la montería? Porque ahí no se cortaban árboles, no eran sabanas abiertas, donde la ganadería del hato fue una ganadería extensiva, y esta ganadería extensiva exigía muy poco cuidado para los animales. Se necesitaban muy pocos esclavos, que era la situación que había dejado incluso parte de los esclavos que quedaron liberados de la esclavitud de plantación al bajar la producción azucarera, pues, o al decaer la producción azucarera, pues pasaron a ser esclavos domésticos y esclavos en los hatos. En los hatos la condición del esclavo cambió porque era totalmente diversa, no estaba dependiendo de una demanda fuerte del mercado, como era el caso del azúcar, sino que el atero, el dueño del hato, podía ser un absentista, podía estar en la capital, podía estar en una ciudad grande y dejar a un mayoral que se encargara de cómo funcionaba la finca, y en muchos casos estos mayorales podían ser hasta esclavos. No todos los casos, pero sí hubo casos. Entonces, los esclavos también, para trabajar con las reses y para trabajar sobre todo en el salvar los cueros, que era lo más importante de la producción de exportación, pues se servían de caballos para perseguir los animales, podían usar armas, lo que no estaba permitido a otros esclavos. O sea, la condición del esclavo en el hato era muy distinta, no estaba bajo el látigo del amo, estaba con mucho más libertad de movimiento, de uso de animales, de uso de armas, que no estarían permitidas en otras circunstancias. Entonces, para la cacería, en el caso de armas también. La montería entonces se va a ir separando por este mismo hecho de la ruptura de las poblaciones, y el que se pusieran guardarrayas a mediados del siglo XVII en la isla. Bueno, sabemos muy bien, porque lo señalan muchas crónicas de la época a través de cronistas, no tenemos números de cuánta era la población que estaba allí dispersa, pero sí que había quedado una gran cantidad de animales. Se calcula que solo un 10% de los animales que entonces existían en enormes hatos que había en la zona occidental y norte de la isla pudo trasladarse a las nuevas poblaciones que se formaron con estos habitantes. Se habían formado de Vallajá y La Yaguana, se había formado Vallaguana, de Montecristi y Puerto Plata, se había formado Monte Plata, y otras poblaciones como San Juan, etcétera, que pasaron a sus pobladores principales a la ciudad de Azua, que quedó entonces como la más occidental al sur de la isla. Pero luego, eso quiere decir que
el enorme cantidad de animales que había quedado en esa zona estaba ahí libre y crecía de manera natural, como era lógico, no se esperaba otra cosa. Y esta fue a través de la montería como comenzaron a los mismos ateros a pedir permisos a los gobernadores para ellos enviar gente a cazar esos animales y poder exportar, o sea, tener el beneficio de los cueros, que era lo que se exportaba entonces hacia Europa, que los demandaba en grandes cantidades para las correas, corretaje, sillas de caballo, bueno, todo lo que toda la peletería y todo el oficio de talabartería, peletería, etc. Entonces, bueno, esto se convirtió en una actividad muy importante y en este juego es que entra entonces los monteros a tener esta relación con los ateros, quienes eran propietarios de las tierras, a pesar de que estaban vacías, eran los propietarios de las tierras y podían ceder a hacer montería a cambio de que le entregaran un número determinado de cueros. Estos eran los acuerdos que se llegaban. Los monteros funcionan con la lógica campesina, no tienen una lógica de acumulación y por eso se entiende que no haya habido como monteros que se convirtieron en ateros. Más bien, ateros empobrecidos se pueden convertir en monteros, pero no al revés. No conocemos casos, pero bueno, todavía es una materia nueva, estamos trabajando, tratando de profundizar en ello, pero de todas maneras, más bien la lógica campesina gobierna la actividad de los monteros que practican como cazadores, una cacería trashumante, tienen generalmente salen de cacería en grupos, sabemos que se lo hacían con caballos, que iban pertrechados con lanzas, con machetes, para cortar la maleza donde ellos penetraban, y también con cuchillos media luna, con el que rápidamente eran muy diestros en quitar la piel de los animales y ponerla a salvarla con el uso de ceniza, naranjas agrias que eran muy abundantes en el campo, en cualquier sabana, en cualquier punto había naranjas agrias, no tenían que cargarlas quiero decir que no había que transportarlas, aparecían por todas partes y ellos mismos se encargaban de regar semillas por todo lado para que estuvieran disponibles las naranjas agrias de la isla. Entonces, con ceniza, naranjas agrias y sal, se trabajaba el cuero para entonces transportarlo y que durara suficiente tiempo hasta terminar de secarlo y exportarlo. O sea, ya exportarlo en manos de los ateros a quienes ellos le entregaban el producto de la cacería. Y por supuesto aprovechaban la carne y en algunos casos también se hacía manteca. Lo que ellos se comerciaban más bien era un poco de carne y manteca y carne salada sobre todo, cecinas como le llamaban entonces en la época, que fue lo que más se difundió entonces. Estos hombres seminómadas, los monteros, vivían en pequeñas y esparcidas aldeas. Y el patrón no lo conocíamos, sabíamos que estaban esparcidos porque se mencionan que viven aquí y allá en el monte, pero una de las fuentes que nos ha permitido penetrar un poco más cerca ha sido a través de una visita que debió ser una visita de Hacienda y de la iglesia conjuntamente para averiguar las rentas eclesiásticas de la isla. Esto es lo que nos ha permitido acercarnos mucho más a ellos. Pero bueno, así rápidamente, para tener una idea de lo que se sabía entonces, Muro de Saint-Méry señala que en el Petit Trou, ya en el siglo XVIII, en una de las zonas aisladas donde vivían los monteros, al este de las montañas del Bauruco, está el río Nayabuco. Después del Cabo de Mogón, estoy leyendo a Saint-Méry, es que está a 2.500 toesas de la punta del Bauruco, del Cabo de Mogón, siguiendo la costa que se dirige hacia el norte, se lleva a un puertecito llamado por los españoles mismos el Petit Trou, el Hoyito. Es poco profundo y sembrado de escollos, pero como este cantón abunda en cacería, está constantemente frecuentado por los cazadores, que se llaman también monteros, por el nombre de la clase de bueyes montaraces que ellos persiguen, u orejanos, porque esos bueyes no tienen las orejas cortadas, a diferencia de los corraleros o mansos,
que sí tienen las orejas, llevaban las orejas cortadas para distinguirlos de los que eran salvajes. Algunos barquitos de la ciudad de Santo Domingo vienen a veces a este puerto para buscar la carne y manteca que ha producido la casa. Los cueros, por supuesto, pertenecían a los ateros, dueños de allí. Pero, bueno, hay algunos señalamientos así, por ejemplo, en el diario de Boutet, también de otro que cita el jesuita Charlevoix, habla también de la forma de ellos vivir. Dice, en general, dice Charlevoix, no se ven sino chozas y cabañas donde apenas se está cubierto. O sea, que eran chozas de muy mala calidad. El nombre que le daban, que se usaba aquí, era el bohío, que era una construcción todavía de origen taíno, o sea, del origen de los indígenas habitantes de la Española. Y así, algunas, dice, se refieren a algunas aldeas, algunas pequeñas aldeas. Dice, estas aldeas no tienen más que chozas pobrísimas, y etcétera. Así son las formas de... Pero ya llegando, para dar una idea así de la cantidad de cuero que podían producir estas... un cronista criollo hablaba de que se mantenía todavía una producción promedio a mediados del siglo XVII, o sea, ya ya teniendo parte ocupado por los franceses, que estaban al norte, sobre todo en esta época, se producían unos 40.000 cueros al año. O sea, una producción enorme, anuales. O sea, que no era poca la cantidad de ganado y la facilidad con que este ganado se había podido reproducir en las condiciones naturales que eran a las que se habían adaptado muy bien. Bueno, ya yendo, aquí está, por ejemplo, el oidor Araujo y Rivera, que a final del siglo XVII ya se refería a 3 formas en que cómo se relacionaban estos monteros con los ateros, que eran los dueños de los hatos. Y él señala primero dice que el ganado de cerda es lo que le da a ellos para mantenerse, a los monteros. Dicen, el ganado de cerda es para mantenerse y sustentar sus familias. Y luego habla también de que pueden domar mulas, caballos y jumentos, pero para su uso. Y dice que construían sus propias sillas de montar, hechas por ellos mismos, o sea que tienen también una actividad artesanal, y que eso era como todo su bien. El bien más importante que tenían era esta silla de montar. Iban con sus perros, también la traía de perro era muy importante para ellos. Estas 3 formas que él se refiere son las siguientes. Él decía que primero estaban los convenios de aparcería, que podríamos llamar a la situación en la que viven, y estas son sus palabras, de aquellos que viven de ganado ajeno, que toman a partido según conciertan con los dueños. O sea, toman a partido según conciertan con los dueños. Los conciertos eran normalmente el entregar un número de cueros en un determinado tiempo para con lo que ya ellos estaban haciendo, no eran perseguidos por la justicia. Esta es la idea, no había que perseguirlos porque estaban haciendo el trabajo para los amos. Dice, es decir, son una especie de parceros que ya realizan las operaciones de caza y entregan la proporción que hayan acordado con su propietario. La segunda forma, le llama ya claramente, dice, otros arrimados a los tales, sin más entretenimiento ni conveniencias que los que da el monte. O sea, ya eso una expresión muy, muy moderna, dice, eso se la buscan como puedan, pero estos son arrimados, no tienen un contrato formal, sino que se arriman a los que ya tenían por ejemplo, el montero ha llegado a un concierto con el atero y busca un ayudante, pues el ayudante viene a vivir con él porque es un trabajo de colectivo que se hace en grupo, la cacería de estos animales salvajes. Entonces el que viene, este es un arrimado, pero está también legitimado su presencia allí porque es el arrimado del montero que trabaja pero no es un esclavo ni nada, esto es un arrimado. La tercera forma es lo que él llama los arrimados mejor acomodados, que sin dejar de desempeñar la labor de peones, consiguen establecer una pequeña posilga bajo cerca y cuentan con el permiso del propietario, en este caso del atero.
otros de los mismos, dice él, estas son sus palabras, dice, otros de la misma forma en ranchos de ganado de cerda domesticado que mantienen con perros, dándole soltura de noche para que se alimenten de la fruta que produce el monte, sobre todo era la fruta de la palma, recogiéndole de día por reservarlo del calor y tenerlo domesticado. Esto es lo que nos habla el oidor Araújo Rivera cuando él penetró a la isla, hizo una visita a la isla y conoció ya estas tres situaciones que nos aclaran ya cuál era la relación de subordinación entre el montero y el atero. Entonces, los señores de Atos, que eran los ateros, pues permitieron el desarrollo de estos grupos de monteros, y así es que lo vamos a encontrar en la visita que va a realizar en entre 1782 y 1784 los varios delegados de la Real Hacienda que debían estar acompañados, en este caso no salieron acompañados con los ministros de la iglesia, sino que se auxiliaron de los párrocos cuando llegaban a los sitios que eran visitados. Entonces, aquí es donde ya vamos a ver esta nueva forma de población de estos vividores, normalmente negros y mulatos. Muchos de ellos, los que se arrimaban y se volvían eran negros que habían conseguido ahorrar su libertad. O sea, en algunos casos se menciona que son negros zorros, en otros casos son descendientes de los negros zorros. Pero para dar una idea de cómo era la vida entonces en estas zonas deshabitadas y dispersas de la parte española de la isla, ya estamos hablando del siglo XVIII avanzado, por tanto ya estaba definido todo el dominio que era francés y del dominio español. El arzobispo, en su visita de la isla, escribía al gobernador y al rey, dice que en su visita encontró en 1793 que han salido de sus chozuelas y bohíos en donde vivían sin que los conocieran las legítimas potestades, y tanto que no a muchos días que se dejó ver una familia con nietos que ignoraban dónde estaban de pies y sin idea de soberano alguno, en las quebradas y en los montes y campos de muchas leguas despoblados, según los vi y noté en mi visita. Estas son palabras del el arzobispo, a pesar de que se tenía una noción de lo que era la dispersión rural, pues encontró gente que todavía estaba metida en el monte, que no sabía ni siquiera nada de que estaba en una colonia y quién era el gobierno, ni nada de aquello. Esto lo ofrece, pero la visión más concreta la proporciona los comisionados, como ya les decía, y en este caso voy a referirme a algunas de los datos que da esta visita de Hacienda. Fue una visita de Hacienda, debió ser hecha juntamente con el delegado del arzobispado, y por eso el informe no fue rechazado se acumuló simplemente y no se analizó nada, ni se tomó ninguna decisión en el Consejo de India. Cuando aquello llegó y no había sido hecho de la manera que había sido ordenado, pues se acumuló simplemente y se quedó ahí perdido entre los legados. Aquí, por ejemplo, hablando de la villa de Boyá, una villa muy pequeña cerca de la capital, dice que las crianzas de ganado se han menoscabado y solo la labor en el campo se halla algo adelantada, porque los más de los vecinos se dedican a cultivar la tierra para con sus frutos sustentarse, que es el mayor provecho que de ellos tienen, porque con las escaseces de gente no hay quien compre ganado alguno. Ya decía que estos se habían vuelto solamente conuqueros, porque conuqueros de subsistencia, o sea, tenían sus pequeñas conucos o chacras, pero muy pequeñas, no para vender en el mercado, sino simplemente para el autoconsumo. En relación al distrito de Cotuí, un poco ya al norte, yendo hacia el norte de la isla, el cura Francisco Pichardo decía que también que los feligreses solo cultivaban una corta porción de terreno para la precisa manutención de su familia. Estaban también hablando de conuqueros. Muchos de estos que vivían de la montería, que también tenían sus conucos, pues habían perdido por la sequía. En este caso había ya varios años de sequía. Se hablaba de un periodo de por lo menos 3 años de sequía y habían perdido
los animales y no tenían dinero o medios para comprarlos. Y además hablaba de que había un aumento de personal, o sea, dice, hay un mayor aumento de población por el número de bautismos y casamientos, según él expresaba. Dice, el cultivo y crianza siento que están atrasados por lo temporal y por los años adversos. Entonces sigue ya llegando a la zona de lo que era propiamente el despoblado. La zona de Cotuí no era parte del despoblado, sino zona donde había monteros, por supuesto, y muchos de ellos, monteros y conuqueros, que es la gente a la que se refieren tanto los párrocos de Boyá como de Cotuí. Ahora voy a leer rápidamente, ya voy a entrar a la página, el partido de Amina, lindante con los de Matas y Mao, que comprende 23 hatos poblados de toda especie de crianzas y 470 almas que perpetuamente lo habitan. Esta dice el cura de esta zona, José Marrero y Antonio, los curas de esta zona, que eran José Marrero y Antonio Reynoso. Ellos también tenían parte que no estaban en el despoblado, como era la zona de Cana, Matas, Jánico, Amina, Moca, Madera, Canca, Juan López y Licey, que ya estaban en la parte no, pero la parte hacia el río Mao y Amina, que estaban del otro lado, sí estaban ya en la zona del despoblado. Se habla entonces, lindante con las Matas y Mao, comprende esta gran población y se refiere a ello de la manera siguiente. El citado comisionado y junto con el alcalde mayor de Santiago llegó a Montecristi para conocer las rentas de esta parroquia, que presentó también los pobladores del Hato del Medio, que en otros tiempos, decía él, fue el mejor hato del despoblado. Se le llamaba así al despoblado porque ya a partir del siglo XVIII comenzaron a reconstruirse las poblaciones, Puerto Plata, Montecristi y Dajabón, que son las cabezas de partido o donde había parroquia y donde se aposentaban para salir entonces a visitar la zona los comisionados. Doctor Raimundo, vaya concluyendo, por favor. Voy a decir, voy a referirme simplemente a estos. Entonces, los asentamientos poblados son con personas de agregados y arrimados. Se refieren, por ejemplo, a familias que están habitando una y dos familias en un poblado. Dicen, al fin de la sabana y dentro del río Dajabón hay 5 poblados habitados por 5 familias, respectivamente, que contienen 61 personas. Siguen los sitios de Capotillo, con 11 poblados habitados por 11 familias, que contienen 56 personas. Después se hallan los sitios de poblado de Santa Cruz y Don Miguel, en los cuales hay 20 poblados habitados por 20 familias, que contienen 85 personas, distantes 3 leguas. Finalmente, campos de este partido, dice el mismo cura, el cura de Santiago, los curas de Santiago son los mismos curas que estaban llegando, eran vicarios foráneos de las parroquias de Dajabón y Montecristi en ese momento. Por eso ellos mismos son los que siguen dando informes. Finalmente, campos de este partido son los que cierran hacia el sur, camino de Bánica, en donde hay 9 poblados entre sí distantes, habitados por 9 familias que contienen 112 personas. Los últimos poblados que quedan en Sabana Persia están distantes 2 días y medio de caminata. Todos campos referidos de crianza y labranza cual menor. Muestra corta industria que se contenta con criar el animalillo para vender al francés. Estos ya están pegados a la colonia francesa y se encargan de allí. Pero lo que quería subrayar aquí es la forma de poblar nueva, en el sentido de aldeas que están formadas dentro de los grandes hatos en que estaban viviendo estos cazadores monteros y hacían su cacería allí mismo. Las casas, como hemos dicho siempre, en estas condiciones. Lo que pasaba en Santo Domingo no era ajeno totalmente a lo que estaba pasando también en otras partes. O sea, podemos hallar monteros en el oriente de Cuba, también en el centro de Puerto Rico y también en Jamaica. En menor medida hay reportes, pero no hay estudios propiamente de la zona de la Florida, también en la zona pantanosa de la Florida, donde también vivían cazadores de este tipo como los monteros. Tenemos que hacer un estudio comparativo más amplio. El mapa de estas poblaciones, todavía algunos no he podido localizar todos, pero tenemos cerca de un 70% de los nombres que aparecen aquí y sí están localizables en mapas. De todas maneras,
lo que quiere, esta forma de poblamiento que parece estar asociada ya a las formas en que más tarde se consolidó la propiedad, un tipo de propiedad que fue generalizada en el siglo XIX dominicano, que fue entre los campesinos, sobre todo, que estos campesinos monteros constituyeron la base también de desarrollar un modo de propiedad que se llamaba la propiedad comunera, una propiedad pro indivisa que siguió, que se consolidó con la decadencia del hato, que fue también un proceso que se vivió en el siglo XIX ya. O sea que estos finales del 18 que hemos planteado aquí ya muestra un modo en que los campesinos articularon formas de ocupación del suelo que después fueron ventajosas para conseguir pasar a una vida, digamos, de propietarios, de pequeños propietarios en el siglo siguiente. Muchas gracias. Bien, la participación de Raimundo González, historiador dominicano, miembro directivo de la Academia Dominicana de la Historia, autor de numerosos libros y ensayos históricos sobre el campesinado arcaico en la isla de Santo Domingo hasta el siglo XVIII, XIX, unos procesos sociales que se han podido ver en otras latitudes del continente americano.